Bueno, volvemos de nuevo para aquellos que ingresaron y que nos escucharon antes. La modalidad para esta clase va a ser arrancar con el análisis de los casos de estudio a nivel nacional sobre violencia de género. Hay 8 grupos con 3 ejemplos, uno local, uno regional y uno a nivel nacional. Y después vamos a tratar de realizar aportes en base a lo que tiene que ver con la perspectiva de género y cómo podemos cambiar estos modos erróneos dentro de las coberturas. Y después vamos a darle paso a la compañera Flavia Campeis para dialogar sobre el caso de Paula Perazzi. Así que cuando quieran los chicos de Arroyo, comenzamos con el primer grupo. Bien, nosotros tomamos 3 casos, uno a nivel nacional, regional y local. El primero que elegimos fue el de Micaela García, un caso que tuvo mucha repercusión a nivel nacional, que si bien en Entre Ríos, Gualeguay, fue un femicidio donde Micaela había desaparecido una semana y la gran búsqueda de familiares y de mujeres hizo que tenga mucha repercusión en todos los medios, y lo que pudimos ver es que la repercusión que tuvo en diferentes medios, que fue tratado incluso años después posteriores, porque se creó una ley por este caso, Micaela, que se trata de la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia en los tres poderes, y por ahí lo que destacamos es eso, cómo cuando algo trasciende, lo toman todos los medios, que no podemos decir lo mismo en los otros casos, como por ejemplo el regional, que elegimos un abuso de un hombre a su hijastra en la ciudad de Santa Fe, donde solamente encontramos una nota en el Litoral, igual en otros medios como fue Diario El 1 de Santa Fe y LT9 también, LT9 digital de la misma ciudad. Me parece que en este caso fue tratado un poco por arriba, no fue muy no con la sensibilidad que por ahí se tiene que tratar. Acá está bien que es solamente la condena, pero la condena de este tipo, pero parece que podrían haber aportado más al texto. Y por último, elegimos a nivel Rosario, a nivel local, el caso María Celeste Encina, que es una mujer que llegó a Leja con el 30% del cuerpo quemado, con su pareja, que fue el que le produjo este hecho, y a los pocos días murió. Lo destacable es que el ciudadano de los medios rosarinos, por lo menos medios digitales, es el que mejor trata estos temas, a mi parecer, y a nivel grupal también, porque las notas las escriben mujeres que parecen que están comprometidas con la causa, y también la complejidad de la nota y la extensión es mucho mayor a lo que veíamos, por ejemplo, en la de Infobae, y con más conocimiento de la causa también. Eso fue más o menos la presentación de los casos. Luego, lo que pensamos un poco para una mejoría de estos temas, creo que podría haber más datos estadísticos o algún mapa gráfico de dónde pasan estas situaciones, y para dar mayor conciencia a la gente que muchas veces lo que sucede es que nos acostumbramos a ver las notas o a escribir estas notas que pasan todos los días, y
y no es un tema menor, para nada. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más. Con estos temas tan delicados, no sé si ahora se me escucha, que antes tenía un problema con el micrófono del auricular, sí. Deberían capacitarse más tanto los periodistas hombres, sobre todo los periodistas hombres, a la hora de informar, porque muchas veces pasa desapercibido la situación por completo y no se cuentan todos los detalles. Como en su momento, que ahora de a poco se va mejorando, pero todavía hay una brecha abismal, en su momento se catalogaba, algunos lo siguen haciendo como un crimen pasional, cuando es un femicidio, y eso es una aberración total. Bueno, estaba pensando ahí, recién nombraron la ley Micaela, que precisamente lo que busca es, como dijo el compañero, es esta capacitación obligatoria y que se está impulsando para que se pueda dar, sobre todo en algunas instituciones donde lamentablemente no se acompaña. Muchas veces pasa que puede estar el texto, pero después si no se acompaña institucionalmente quedan en la nada. Estaba pensando, la primera vez que yo tomé contacto con estos temas era ya por el 2015, y quizás no lo conocen de nombre, pero aparecía Ignacio González Prieto, un periodista de TN, en un programa que estaba con Canaletti, y hablaban sobre crimen y todas estas cuestiones, y recién el compañero refería sobre lo del crimen pasional. Entonces hacían toda una suerte de circo mediático hablando sobre el caso de Melina Romero, y en ese entonces, que fue una de las primeras veces que generó impacto. De hecho después vamos a tener a causa de eso todo el movimiento que viene con lo de Ni Una Menos, pero me acuerdo que las palabras eran terribles, era como que la culpa la tenía la nena porque estaba en la plaza, sí, sola, por cómo iba vestida, lo que hizo, dónde estaba, qué hacía en ese momento ahí, en vez de culpar al hombre. Y no eran los únicos, y sobre todo en un medio que tiene hegemonía a nivel nacional y que hace escuela, porque por lo general replican ese mensaje y lamentablemente se genera esta suerte de naturalización de la que hablaba recién el compañero. Ahí están escribiendo en el chat, un caso emblemático fue el de Romero Tijerina. Si nos ponemos a analizar durante la historia vamos a encontrar miles de estos casos. Lo que pasa es que ahora tienen mayor visibilización. El problema es que los medios de comunicación no ayudan, en particular los hegemónicos, a tratar de tener esta perspectiva de género que necesitamos a la hora de construir las noticias o el tipo de producto comunicacional que estemos armando. Bueno, vamos tomando nota de lo que dijeron los chicos, vamos a pasar por cuestiones de tiempo al próximo grupo y después vamos a hacer una suerte de síntesis entre todos. Así que ahora viene Victoria Rottenberg. Bueno, primero como abordaje de una noticia a nivel nacional, no sé si ahí ya se ve la pantalla. Sí. Bueno, arrancamos con esta que es bastante reciente, que tuvo un titular bastante polémico porque el titular decía: rompió la cuarentena para ir a comer un asado, la violaron y quedó embarazada. Que obviamente no está bien romper la cuarentena, pero esta cosa de que la violaron por eso, medio como que lo tomamos como ese discurso de porque se vistió así, es como medio como que se culpabiliza a la víctima porque hizo algo que no debía. Después, bueno, entonces el título lo cambiaron, pero como pueden ver la URL sigue igual. Dejaron la que era. Sobre un caso regional usamos, bueno, el de Paula, por una cuestión de que más allá de que no se sabe realmente y hay un montón de sospecha, bueno, que ya hoy vamos a poder internalizarnos bien de toda esta situación, sí nos pareció que los abordajes que se fueron haciendo siempre tomaron como punto esta cosa sensacionalista de primero, por ser mujer,
como una condena social de que algo habrá hecho. Entonces aparece esto, por ejemplo, de Clarín, que habla de un romance prohibido, como si eso tuviese que tener algún, o sea, como que fuese el fundamento para que le suceda lo que le sucedió. Después entonces también fuimos al Diario 1 de Santa Fe, en donde en vez de usar la palabra femicidio, ya en pleno 2015, donde ya era un término que se usaba y demás, y se estudiaba el porqué, que es esta cuestión de que nos asesinen o nos hagan, bueno, en este caso en el femicidio es un asesinato, por el simple hecho de ser mujer y cómo eso nos condena, por decirlo de alguna manera, por toda la violencia simbólica y por el sistema machista, patriarcal en el que estamos criados, incluso los periodistas. Entonces, bueno, cómo todo eso se refleja en la elección del uso de las palabras y del discurso que se quiere contar. Y después, en relación a una noticia local, nos fuimos a una crítica que se hizo desde el Diario La Capital, ahora en plena pandemia, con la reinvención de los espectáculos, por ahí a través del streaming y demás. Se hizo una crítica sobre un monólogo que se presentó en Plataforma Labardem, en donde, esperen que lo encuentre, dice el periodista que hace la crítica: el texto de su monólogo se estructuró en las dificultades que le generó su elección sexual, pero en vez de provocar empatía y humor, su actuación giró hacia una apología del lesbianismo, algo que en pleno 2020 resulta por lo menos innecesario. La realidad es que si uno hace alusión, no sé, como de manera como muy exagerada y todo el tiempo sobre sobre una relación sexoafectiva que uno tenga, si fuese heterosexual no se hubiese dicho nada. Entonces, más allá de que después esto se denunció y que el periodista hizo un mea culpa de la situación, esto se denunció como una acción de lesbo-odio y creemos que también es importante empezar a aplicar la perspectiva de género en ese sentido también. Porque por esto mismo, porque los discursos, sobre todo desde un lugar crítico, como tiene que ser el del periodismo, nos parece que tiene que dar lugar a otra cosa, y la perspectiva de género tiene que aplicarse urgente, para no cometer este tipo de acciones hoy en pleno 2020. Sí, sin dudarlo, Vicky, y ahora le damos paso a tus compañeros. Me quedé pensando cuando hablabas de violencia mediática, sobre todo en la utilización que tienen este tipo de... si bien acá estamos analizando algunos casos que son del periodismo digital o de la gráfica, cuando los vemos en televisión o en video, nos ponemos a notar que ponen música incidental, así como de película de terror, y en ese sentido me parece que todas esas cuestiones ayudan a generar este impacto o amplifican el impacto de esta violencia mediática. También es para tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de tratar de hacer la deconstrucción de ese producto. Nosotros habíamos tomado el caso de la trabajadora sexual que había sido asesinada el mes pasado, aquí en Rosario. El caso de Rosalía Jara, ahí estoy presentando. Y Victoria había hecho una investigación de una periodista que refleja cómo se van tratando las perspectivas de género a nivel mediático, que por aquí lo tengo, es de Liliana Hendel. Ahí. Es el de Rosalía. Rosalía Jara, el regional, que sucedió en Fortín Olmos, un pueblo de 3.300 habitantes cerca de la localidad del departamento de Vera. Lo interesante, por decirlo de una manera, es que, este hecho ocurrió. Rosalía en un primer momento fue desaparecida
o sea, fue asesinada, desaparecida, y la encontraron, el cuerpo lo encontraron al año más o menos. Y bueno, nos basamos, digamos, en la labor periodística de la gente del lugar. O sea, tratamos de rastrear las personas que trabajan ahí. Y bueno, hay un video que es un periodista que va a Fortín Olmos y entrevista a la dueña del bar, que fue el último lugar donde a Rosalía se la vio con vida. Y bueno, yo el análisis que hice hincapié fue en el tipo de preguntas que hacía el periodista, que consideraban que eran violentos, preguntas violentas que no suman a esclarecer un caso y que no protegen a la mujer, que no protegían a Rosalía, que no cuidaban de Rosalía, por el tipo de preguntas que hacía. Y las respuestas aparte que obtenía, pues yo también pensaba, digo, bueno, si las respuestas que te dan no protegen a la mujer, editalas. O sea, no sé cómo se trabajaría, digamos. Me considero también que estoy aprendiendo a posicionarme con una mirada de perspectiva de género a la hora del trabajo. Eso que hablaba antes otro de los compañeros, creo que nosotras como mujeres también tenemos que educarnos con esta mirada. Entonces, bueno, hacía hincapié en eso, en el tipo de preguntas que hacía el periodista, las respuestas que obtenía, bueno, y después conseguimos una nota periodística del diario El Litoral, y la nota no es totalmente, digamos, violenta, digamos. Todavía se siguen usando algunas palabras que sí son violentas. Yo creo que esto es parte del proceso que estamos atravesando, de este proceso cultural de formación y de educación que estamos atravesando todavía algunos trabajadores de prensa y la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, usó la palabra noche trágica. Bueno, no es una noche trágica. Acá hubo un tipo que tuvo una intención de matar a una mujer, de violarla, que encima la dejó embarazada, que encima la violaba desde que era niña, era alumna en la escuela, o sea, no es una noche trágica. No sucedió sin querer. Después nunca usaba el concepto femicidio tampoco en la nota. En un momento hablaba de la relación que tenían, de producto de esa relación había nacido Alma. Bueno, no había una relación. Es inaceptable que haya una relación entre una menor de edad y un tipo de 30, 40 años. Así como palabras sueltas que generan violencia y que son violentas. Bueno, ese era el caso regional que usamos. Por otro lado, también no habíamos visto, como te decía, profe, el caso de la trabajadora sexual que había sido asesinada, creo que de un golpe en la cabeza, si no recuerdo mal, y cómo el tratamiento que le dio en este caso, ahí estoy abriendo, el diario La Capital. No encontramos muchos términos mal utilizados, pero sí algunas cuestiones que se deberían mejorar. Claro, bueno, mientras Fede busca, yo voy explicando un poquito lo que hicimos en ese trabajo. Es una nota de La Capital. También, como decía Victoria recién en el otro caso, se usan algunas titulaciones, algunas palabras que no serían las ideales. Suponete, cuando se explica la muerte se dice que estaba en el lugar del sexo, como haciendo hincapié en que eso la iba a llevar a tener a que sea asesinada, como diciéndolo, y lo repite 2 veces encima, a ese subtítulo. Ahí lo vemos una vez y después luego lo repite de vuelta, como diciendo, bueno, estaba ahí, se la estaba buscando, lleva a eso pensar. Después también algo que hacíamos hincapié y que estábamos hablando en el grupo, que me pareció algo muy bueno, es que en estas notas de violencia de género estaría bueno habituarse a poner números de teléfono de contacto para gente que está sufriendo la violencia de género, ya que quizás nunca está de más poner esos contactos para que la gente que ya está sufriendo tenga como
un soporte o sepa dónde llamar cada vez que lea, y nosotros mismos que quizás no sabemos o algo de eso, tengamos ahí, cuando estamos visualizando la nota, una forma de actuar ante estos casos, y creo que es algo muy necesario, que estaría bueno normalizarlo en las notas de violencia de género para ir sumando aspectos en esta cuestión. Y bueno, más que nada eso, en la nota en sí hay algunas palabras que podrían ser mejor estructuradas de otra forma y no ponerse, se pone ahí, justo Fede está marcando, una opinión que dio un vecino y que también no es del todo necesaria. La opinión del vecino no es muy buena y creo que se podría haber obviado porque no es al caso, no está llevando a lo que se está buscando en la nota. Y es como de más y que no está centralizando el foco donde debería ser. Bien, me quedé pensando en lo que había dicho recién la compañera. En principio, que recordemos siempre, nosotros ya lo sabemos, pero quizás la opinión pública no, los medios no son la justicia, y la mayoría de estas coberturas aparentemente siempre presentan los casos en la arena, en este circo mediático, pero como para que la gente se ponga a favor o en contra, y me parece que no tiene mucho sentido. Hay que ser claros en eso. Y después me quedé pensando en lo que decía la compañera sobre el tema de la justificación de los motivos de la violencia. No hay justificación, no tiene que haber ninguna justificación. La única justificación que tiene que existir es una relación de poder desigual. Ya lo dijo la compañera, estamos en una sociedad patriarcal, machista. No deberían dar explicaciones o tener que bancarse que le hagan ese tipo de preguntas. Me parece que eso hay que tenerlo bien claro. Si bien nosotros estamos aprendiendo, estamos empezando a incorporar esta mirada, creo que cada vez más, y hay un movimiento muy grande que está haciendo valer este sentido, y me parece que vamos muy bien. De hecho, mientras estaban hablando, me acordé que hace poco el sindicato de prensa sacó un comunicado, que acá lo acabo de encontrar, donde están pidiendo la exigencia de que se capacite en cuestiones de género. Expresan su acuerdo con la necesidad de que trabajadores de prensa reciban capacitaciones con perspectiva de género y derechos que aborde la violencia contra las mujeres y la diversidad en los medios. Lo que me parece sumamente interesante, sobre todo por el momento que estamos viviendo, sobre todo por este tipo de iniciativas que arrancamos, y sobre todo porque después en adelante ustedes van a empezar a trabajar con la gente del sindicato de prensa, y en ese sentido me parece que es sumamente interesante avanzar con estas propuestas, sobre todo porque ya vamos a tener una base y una construcción de sentido que nos va a ayudar a estar mejor preparados para eso. No sé si del grupo quieren agregar algo más. Sí, ¿qué tal, Román? Nos falta el caso nacional. En realidad, tomamos un ejemplo que ocurrió en Salta, que no tuvo mucha repercusión en realidad a nivel nacional, pero bueno, también por eso lo tomamos. Es algo que ocurrió en el mes de enero, es el femicidio de Paola Ávila. Una de las cosas que encontramos, bueno, es esto que tiene que ver con que el hecho se informa al principio, las primeras semanas, y después se deja, no se le dio más cobertura ni seguimiento. Por otro lado... ¿Se ve ahí? Lo estoy compartiendo, perdón. Sí, se ve. Por otro lado, no, en un principio no se habla de femicidio, sino que al principio se habla de que apareció un cuerpo en un descampado, o fue un crimen, o un cuerpo hallado en un lugar determinado, pero no, en muchas oportunidades de las notas que aparecían en un comienzo no se hablaba de un femicidio. Y después esta cuestión de que se hacía mucho hincapié, bueno, en que Paola y el principal sospechoso del femicidio habían estado consumiendo alcohol y drogas. De hecho, bueno, hay un párrafo de una de las noticias que sale en el diario El Tribuno que no tiene desperdicio porque es realmente irreproducible, prácticamente justificando y como diciendo que era un final esperado por lo que estaban haciendo o por lo que ocurría, y que todos sabían que Paola y sus amigos estaban bajo los efectos de la droga y el alcohol.
Después hemos visto que si bien en algunos casos se utilizó el término femicidio, tampoco aparece esto de tomarlo como un acontecimiento o como una problemática social, sino siempre como un caso aislado. Esto que mencionaba también ante Pedro, bueno, no hay en ningún momento un espacio para brindar los números de teléfonos de atención por violencia de género o plantearlo como una problemática social y no como algo aislado. Y esta cuestión también de que, bueno, al principio se cubre el acontecimiento, después se va perdiendo, e incluso en un momento, con esto que recién mencionaba usted, profe, esta cuestión que en un momento se transformó en realidad no en el femicidio en sí, ni en Paola, sino que era una cuestión entre el principal acusado y otros acusados, porque se habían empezado a echar la culpa entre ellos. Entonces salían a hablar los abogados defensores de los acusados, y la noticia se había transformado en eso. Alguien que decía que uno de los acusados no podía ser acusado precisamente porque tenía discapacidad, otro que defendía justamente a la persona que estaba acusada y decía que lo estaban inculpando y que era un complot contra él, pero bueno, se corrió el eje totalmente, se perdió el eje sobre el femicidio, sobre Paola, y después, bueno, finalmente directamente no hubo más cobertura del acontecimiento, no hay prácticamente rastros. Hubo muy poco de cobertura en medios nacionales, casi nada, y después sí en algunos medios de Salta, pero ni siquiera se siguió tampoco para saber qué ocurrió con si fue finalmente juzgado o no el femicida o los femicidas, porque tampoco estaba de todo claro. Pero bueno, eso en líneas generales también lo que se plantea un poco en este caso, en este femicidio de Salta. Bien, ¿cuánto, en base a lo que están planteando, cuánta necesidad de que estos temas sean tratados por personas especializadas? En el número 8, donde tocábamos toda la reestructuración de New York Times, una de las compañeras justo presentó una nota sobre que le llamaba la atención a ella, cómo no tocaban la cuestión de género, y después en base a eso construía este aporte a raíz de que presentan una editora específicamente para las cuestiones de perspectiva de género, y me parece que es sumamente importante para tenerlo en cuenta, sobre todo porque la mayoría de las personas que están acá en el proyecto que están armando están intentando generar un medio de comunicación digital nuevo, y en ese sentido creo que la perspectiva de género debe ser incluida y tenemos que estar preparados para eso. Vamos a hacer una cosa, por unas cuestiones de tiempo, acabo de ver que ingresó la compañera Flavia Campeis, y desde ya le agradecemos por el compromiso. Sabemos que es una referente del cordón industrial, sobre todo en la cobertura del caso de Paula Perazzi. Ahí ya han encendido la cámara, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar y por venir a compartir con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, hola a todos y todas. Y igualmente estaba súper interesante lo que venían charlando, así que no hay problema si quieren seguir con algo, o igual después me quedo escuchando porque realmente estaba muy, muy bueno, y ver cómo también fueron trabajando cada caso. Enganché hace un ratito, pero bueno, se nota que vienen trabajando de una manera súper interesante. Así que bueno, gracias, y para mí una alegría estar convocada en este espacio, y además veo un montón de colegas y compañeros y compañeras por ahí, amigos, que les agradezco también, y es lindo compartir esos espacios con ellos y con todos. Bueno, muchas gracias, Flavia. Yo lo digo en realidad porque aparte de la gente de la cátedra y compañeros y colegas de la institución, también hay gente que ha venido, que hay de San Lorenzo, de algunas escuelas de allá, también gente de otras escuelas de Rosario, y quizás para respetar el tiempo, por si algunos tienen familia o algo de eso, vamos con tu presentación y después nosotros continuamos. Si se quieren quedar, mejor, pero la idea es para tratar de no extendérselos tanto para los que vienen de afuera. En principio, básicamente hoy los chicos estaban preguntándose por cómo había sido el tema de la cobertura. Estuvimos viendo tus materiales que nos parecieron muy interesantes, y después te vamos a hacer algunas preguntas al respecto. Bien, bueno, sí, que cuando quieran interrumpan, vamos charlando, así es más integral entre todos. Pero bueno, yo vengo siguiendo el caso de la desaparición de Paula Perazzi desde que nos enteramos, desde que fue público
creo que fue el día después o el día siguiente, cuando en San Lorenzo, desde la Unidad Regional 17, se emitió una solicitud de paradero por una mujer que faltaba de su casa. Lo particular es que esa solicitud de paradero tuvo ese título durante muchísimo tiempo, durante varios años. Entonces eso también nos hace ver cómo, por un lado, fuimos tratando las primeras informaciones desde el lugar periodístico, pero por otro lado también cómo fue evolucionando el caso en la cuestión policial, de la búsqueda y judicial. Entonces, bueno, también cuando hablamos y cuando se habló ya en este último tiempo que a la causa le faltó una perspectiva de género, también tiene que ver con cómo se la llamó en unos primeros momentos. Pero bueno, yo comencé a cubrirlo tanto para Periódico Síntesis, que es el periódico de la ciudad de San Lorenzo, donde trabajo desde hace más de 14 años, y también para la radio comunitaria de Capitán Bermúdez, FM por Yahoo. Empecé a cubrir la desaparición de Paula y primero, como les decía, nos llegaba un parte policial. Y cuando pretendí poder conocer un poco más, poder saber por qué había y por qué todos los días seguía llegando una solicitud de paradero de una mujer en esos partes policiales, intenté en una primera instancia comunicarme con la familia, y lo primero que hice fue buscar en la guía, porque hace 9 años atrás no es lo mismo que ahora para los recursos tecnológicos e incluso de redes sociales. Entonces, bueno, busqué en la guía de papel de San Lorenzo la familia Perazzi, y ahí me atendió, cuando llamé por teléfono a la casa, me atendió Alberto, el padre de Paula, y desde ese primer momento siempre la familia y bueno, Alberto en primer momento tuvo la predisposición de contar todo, aun cuando íbamos periodistas en un momento tan complejo, ¿no? Porque también ahí empezó a jugar eso de cómo hablar con las familias, cómo hablar con gente que está atravesando una situación tan extrema como es la desaparición de su hija, de su familiar, en esos primeros momentos. Y también la necesidad, por otro lado, de contarla, porque no había ningún otro modo de poder saber algo de lo que había pasado. Entonces, bueno, eso fue como el origen y los primeros momentos. Y después también el desafío que hasta el día de hoy a mí me propone y me obsesiona este caso es justamente cómo contarlo, cómo tratarlo, porque hay una hipótesis, que es la hipótesis que llegó a juicio, que es que a Paula Perazzi desapareció el 18 de septiembre de 2011, eso por supuesto está confirmado, pero la hipótesis dice que a ella la llaman por teléfono de una cabina telefónica, la hacen salir de su casa, la pasan a buscar y la llevan a realizarse un aborto en contra de su voluntad, en el cual ella muere. Como les digo, eso es una hipótesis que se pudo recrear a partir de algunos testimonios, de entrecruzamientos telefónicos. Entonces, al haber una hipótesis, al haber pruebas que desaparecieron o que fueron maltratadas o que fueron distorsionadas en un primer momento, porque ahí también es donde comienza a haber otra etapa, que es la de encubrimiento, que también lleva a 5 policías, de hecho, acusados a juicio. Entonces, cómo todo este proceso donde no hay una verdad, sino que tenemos que tratar de desentrañarla y tratar de contarla y tratar de acercarnos lo más posible, porque nadie la tiene acá. Bueno, la verdad también, eso es para debatir y charlar en otra circunstancia, ¿no? Pero digo, no hay un hecho que nos pueda dar a entender concretamente qué pasó. Y aún habiendo atravesado un juicio, ¿no? Un juicio donde pasaron alrededor de 70 testigos, y así todo, con 9 acusados en el banquillo, no se logró que haya un acercamiento a saber concretamente lo que pasó, o al menos una respuesta para la familia, que es lo que siempre dicen, ¿no? Román, te pregunto, ¿se escucha bien? Porque por ahí veo algunas cosas tildadas. No, se escucha perfecto, bien, por lo menos acá. Cualquier cosa se me seña. Entonces, bueno, el primer desafío, y el primero y el que me atravesó y nos atraviesa a las y los periodistas que tratamos este caso, es ese, ¿no? Ver cómo contamos esta historia, porque por supuesto que tiene mucha importancia la palabra y la voz de la familia. La palabra de Alberto Perazzi, su padre, es ya un emblema, un referente en la búsqueda de su hija, y a su vez también hoy acompaña otras tantas causas que tienen que ver con situaciones de violencia de género sobre todo.
pero la palabra de Alberto, de su madre Alicia, o de su entorno más cercano, no es la única que podemos escuchar, o la que al menos yo considero que no es la única que debemos escuchar para poder reconstruir qué pasó con Paula y qué sucedió en esta historia después también de la desaparición, ¿no? Porque la historia de este caso no solo es lo que hicieron previamente con Paula, sino también todos estos 9 años de cómo la justicia, cómo los fiscales, cómo los jueces llevaron adelante la causa, cómo la policía investigaba en un primer momento y cómo termina luego implicada en la desaparición o en el encubrimiento, mejor dicho. Entonces, bueno, son muchas aristas que un poco todas esas voces que podrían llegar a ayudarnos a reconstruir la historia, y que en eso también están las palabras de los acusados. Entonces, me parece importante eso, y es lo que yo intenté de manera sonora, si se quiere, en un documental que hice en 2017, que bueno, ahora está un poco desactualizado solo en la parte que tiene que ver con que se llegó al juicio y que hubo 9 absueltos en primera instancia, y ahora tenemos en este caso 2 condenados, que fue en la apelación a ese juicio. Pero bueno, ese documental que yo hice fue parte de una beca de la Fundación García Márquez de Periodismo, la Fundación Gabo de Colombia, y el desafío era poder contar en esto, que era para un proyecto que iba a ser emitido en América Latina, poder contar un caso que es muy arraigado y que tiene que ver con nuestro cordón industrial, con un contexto muy complejo. Entonces, el desafío era cómo contarlo para otros lugares, porque a veces el caso es complejo de poder contarlo y a su vez de poder conocerlo para quienes vivimos acá, porque Paula es una vecina nuestra que está desaparecida. Entonces también el desafío en ese sentido fue decir, bueno, alguien que no conoce nada de este lugar, ¿cómo podemos contarlo para que se conozca? Y me parece que también en ese intento que tuve de poder mostrar la mayor cantidad de voces, en ese documental yo para ese trabajo intenté entrevistar a todos y todas los acusados. Están las voces de algunos abogados y de uno de los acusados, porque el resto no accedió a la entrevista. Intenté por muchos medios, incluso tuve algunas situaciones como que fui a la cárcel de mujeres, una de las acusadas me iba a dar una entrevista, hasta último minuto estuve ahí adentro y finalmente no sé qué pasó, pero ella había dado el ok para la entrevista y finalmente no la brindó. Entonces, bueno, todo ese intento también de que, bueno, están acusados, pero que también cuenten sus versiones y su mirada, me parecía importante, porque como les digo, acá lo importante es llegar lo más cercano a la verdad o a la reconstrucción del hecho que se pueda. Entonces, bueno, un poco fue ese el objetivo de poner la mayor cantidad de voces posibles, y a su vez, que es lo que pretendo también en muchas de las notas, ¿no? En la mayoría de las notas que también escribo, pero a su vez también era importante poder contar el cordón industrial, poder contar que es el polo agroexportador más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo, poder contar que por esta zona de nuestro país salen miles de millones de toneladas de granos y de otras cuestiones también, y que eso a su vez genera un montón de negocios ilegales, de irregularidades, de los famosos puertos secos o puertos húmedos, que son los espacios, los predios donde se vende cereal de manera ilegal, se comercializa combustible de manera ilegal. Entonces, cómo contar eso también me parece que es parte de la historia de la desaparición de Paula Perazzi, porque no es un hecho aislado, y ya la gravedad de que una mujer esté desaparecida, por supuesto que es muchísimo, que una persona esté desaparecida es muy grave. Y bueno, entonces también me parece que se potencia en la necesidad de contar de dónde desapareció Paula, de dónde falta Paula. Así que, Román, si quieren preguntar algo como para por ahí guiar un poco más, porque si no yo me copo y hablo sin parar. Dale, no hay problema. Hoy estábamos hablando con alguno de los grupos. Clever, creo que vos tenías algunas preguntitas. Hola, ¿cómo va? Buenas noches, muy bienvenida. Sí, era una de las preguntas que quería hacer en cuanto a recién de lo que decías, que casi entrevistás a alguien en la cárcel mujeres, era si era a la persona que le practicó el aborto.
supuestamente ilegal, o si no se puede hablar de eso, como quieras. Sí, yo no tengo problema. De todo lo que sé puedo hablar. Se trata de Mirta Rusniski, que es una de las personas, ella vive en Timbúes, es oriunda del norte del país, o al menos se sabe que vivía en Misiones, donde incluso tuvo algunas causas por trata de persona. Y bueno, Mirta Rusniski es una de las personas a la que por medio de sus abogados, por supuesto, hablé con todos los abogados de los acusados, también de la familia Perazzi, pero eso además está decirlo, hablé con todos los abogados y a todos les pedí la posibilidad de poder hablar con sus defendidos y bueno, cuando estuve casi cerca, si se quiere, y para mí iba a ser una situación muy importante, porque a mí me parece realmente importante que esas voces hubieran estado o estén también, ¿no? en las entrevistas. Y también ahí aplicar una perspectiva que no vaya de manera acusatoria hacia quien uno tiene enfrente, sino que enfrente hay un entrevistado, una entrevistada, y bueno, que también seguramente tiene cosas para decir y después quienes vayan a leer esa nota van a ser quienes van a evaluar en base a lo que diga, lo que consideran, ¿no? Pero sí, se trataba de ella, no sé si la pregunta es por algo en particular, pero bueno, era una de las personas que al menos estuve con la posibilidad de entrevistar, pero cuando llegué a la cárcel de mujeres algo sucedió y por más de que la entrevistada al menos me había informado que iba a dar la nota, luego no la dio. Y con respecto a los otros acusados que intentaste entrevistar, ¿qué argumentos dieron por no dar la entrevista, para no darla? Si es que se puede saber. No, directamente la mayoría decía que cuando haya un juicio, esto estamos hablando de 2017, bueno, igualmente mi intención siempre es de si hoy alguno de los acusados quiere hablar o en el momento en que fuera, ¿no? Porque les digo, me parece que son piezas de la historia y que es necesario escucharlas y que además, sin olvidar, por supuesto, como también comprendo que hay a veces algunos enfoques en los medios de comunicación de priorizar algunas preguntas para algunos acusados, no digo solo en este caso, ¿no? Pero de cuidar a algunos acusados. Acá, particularmente, les voy a contar algo que me pasó, digamos, lo cuento, es algo personal y de adentro de la entrevista, pero lo cuento porque tiene que ver con el ejercicio periodístico. A mí me pasó que cuando voy a entrevistar a uno de los acusados, puntualmente a Daniel Pujol, que es uno de los jefes de policía acusados, fui a su vivienda, estaba con prisión domiciliaria, y me dijo cuando me iba, gracias por el respeto. Y yo le dije que no había hecho nada distinto, sino que lo había tratado, le contesté, le dije, no, yo te traté como a cualquier otro entrevistado. Previamente me había hecho otro comentario que no viene al caso, no me parece contarlo, que no hablaba, que demostraba que pensaba que yo no iba a ir con respeto, digamos, a entrevistarlo. Como que me había hecho una advertencia y luego cuando terminó fue así. Digo, la importancia de considerar siempre que del otro lado hay una persona, un entrevistado o una entrevistada. Porque si no, no podríamos entrevistar a nadie que vaya preso o a nadie que esté acusado de nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece por un lado eso, y respecto a quienes no accedieron, directamente los abogados dijeron que preferían hablar ellos y que no iban a dar declaraciones y que iba a estar el juicio para escuchar a los acusados, y bueno, así fue en el juicio. Cuando tomaron la palabra cada uno de ellos, yo después la pude ir reflejando en la cobertura, yo le iba haciendo desde el momento, desde el lugar, desde adentro del juicio, iba casi desgrabando a la vez los testimonios y los iba armando como nota lo más rápido que se pueda. A veces salía también de alguna manera desprolija, pero la intención era esa, ¿no? Reflejar para el afuera lo que iba pasando adentro del juicio. Para recordar, el juicio fue entre marzo y mayo del año pasado. El 2 de mayo fue la sentencia donde todos fueron absueltos. Y bueno, fue un poco ese trabajo, ¿no? De tratar también de reflejar fielmente lo que iban diciendo todos y todas las testigos que iban pasando por allí, por el recinto, para que esas voces puedan también contar la historia. Hola Flavia, buenas noches, muchas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros.
Y leo una preguntita que dejó Vicky Rottenberg, en realidad son dos preguntas en una. Dice, primero, ¿hay algo que te haya hecho ruido desde el inicio respecto del abordaje del caso por parte de los medios, siendo vos mujer, comunicadora y feminista? Y también pregunta si te propusiste alguna meta al respecto en relación a cómo ibas a comunicar. Bien, gracias a los dos. Que me haya hecho ruido respecto al abordaje, bueno, como les decía, también esto fue hace 9 años, y hace 9 años ni el movimiento feminista ni las organizaciones que ahora acompañan a la familia y a la causa, ni yo éramos los mismos ni ninguno de nosotros y nosotras. Pero también eso me propuse y realmente hace poco quería volver a acceder a cómo yo había escrito las primeras notas, que ni siquiera las tengo en archivo, pero tendría que de alguna forma buscarlas, porque espero que haya sido lo más responsable posible, ¿no? Porque es un tema muy delicado y sí, desde un primer momento, si algo me hizo ruido fueron estas cuestiones, la solicitud de paradero, que no se conozcan nada y que no se pueda acceder a nada más que lo que podían lograr 2 padres encadenados en un tribunal, o que solo contábamos las movilizaciones porque no se movilizaba nada en la causa. Claro, por un lado las movilizaciones en la calle eran muy grandes y por el otro lado en la causa una mujer que se fue parecía por sus propios medios, según decían un juez en ese momento, Eduardo Filoco, le decía al padre. Entonces, bueno, creo que si algo me hizo ruido, si se quiere, respecto a los medios de comunicación, hay mucho para analizar, pero hay muchos medios, o sobre todo colegas periodistas, que lo han tratado muy responsablemente y con todo el cuidado que este tema tan delicado merece, pero también decir eso, que ha habido otros que no, digo, así como también se ha priorizado la palabra de los acusados de una manera en detrimento de otras palabras de la familia o de lo que podía llegar a mostrar las palabras o en realidad lo que podría llegar a mostrar a la víctima, acercarnos a la víctima. Entonces eso por un lado. Y por el otro, esto que les decía, que yo hoy me considero comunicadora, feminista, y que intento tener en todo lo que hago y trabajo perspectiva de género, que es el gran desafío cotidiano todo el tiempo, y un trabajo que vamos aprendiendo también cotidianamente, pero que no era lo mismo escribir sobre la desaparición de Paula Perazzi hace 9 años atrás que ahora, y cómo también el entorno. Porque cuando hablamos de que la policía tiene que tener acceso a la ley Micaela y tener perspectiva de género, y que eso se vean reflejado en las partes policiales, es lo primero con lo que nos encontrábamos los periodistas en ese entonces. Y casi eran partes policiales que a veces teníamos que ir a buscar en pendrive porque el internet no andaba bien hace 9 años atrás, o por lo que fuera. Digo, para pensar que era toda otra metodología a la que ahora nos llegan, y que si llega a llegar hoy un parte policial con una barbaridad dicha, como se puede haber dicho en este caso o en tantos otros, enseguida los compartimos, los publicamos en las redes sociales. Digo, va a tener otra visibilidad y otra posibilidad de repudio o de mostrar, bueno, mira, acá están contando esto, podemos contarlo de otra forma. Entonces, bueno, y respecto a si me propuse alguna meta, para mí, respecto a este caso, o sea, siempre en todos los casos y en todos los temas, aunque esté hablando de un robo en la esquina, la perspectiva de género y una mirada desde la comunicación como un derecho humano que tenemos todas y todos, y un derecho humano tanto a poder enterarnos de lo que sucede en el mundo y en nuestro mundo cercano, y también a poder comunicar. Entonces, bueno, con una mirada con eso, para mí es el desafío cotidiano, y en este caso, puntualmente, la meta y el desafío es que se pueda acercar a poder reconstruir la historia y tal vez aportar en un pequeño granito de arena desde la comunicación al caso. Eso es. También escuchaba hace un ratito que Román decías
que los medios no somos la justicia. También es un trabajo que tenemos que hacer las y los periodistas de no pensarnos que somos espadachines de nada, ni que somos jueces, ni fiscales. Somos periodistas que tenemos un rol en un determinado espacio y que aplicar nuestra mirada en eso. Entonces, lo digo porque también en su momento yo decía, bueno, escribo un montón sobre esto, pero no avanza la causa en la justicia. ¿Y quién soy para que avance la causa en la justicia? Soy una periodista que puede contar sobre este tema, nada más. Pero bueno, eso tratar de hacerlo de la manera más responsable y comprometida con este caso y con todos, ¿no? Bien, ahí Pablo Ayala tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Hola, Flavia. Venía escuchando un poco lo que ibas contando, y cuando comenzaste hacía mucho hincapié en lo difícil de contar esta historia. Digamos, y mi pregunta iba si el movimiento Ni Una Menos, el crecimiento del movimiento ayudó mucho a poner en palabras lo que realmente estaba sucediendo, lo que sucedió, como para que el periodista tenga herramientas para poder poner en palabras justamente un relato de lo que realmente sucedió, y no que sea, digamos, estas palabras que dañan, que se malinterpretan o que ponen el caso en un lugar del machismo o el patriarcado. Entonces, la pregunta concreta es si el crecimiento del movimiento ayudó a poner en palabras. Y una segunda pregunta que te quería hacer es, que es una visión que yo veo, que creo que el periodismo en general le faltaría esa formación de perspectiva de género, porque si no, el tema de Paula, como el de otras tantas, pasan como un tema más, y salvo el caso tuyo, o dos o tres, no tienen esas herramientas para poder comunicarlo. Entonces quería saber cuál era tu opinión y tu mirada al respecto de cómo se podría aplicar un mayor desarrollo a la formación periodística. Bien, sí, yo creo que es fundamental el movimiento Ni Una Menos y los movimientos feministas en nuestro país y de lucha contra la violencia de género, por supuesto, en el mundo, ¿no? Pero es importante, pero creo que por supuesto que nos marca una dirección, un camino, y que a su vez también muchas periodistas, muchas mujeres periodistas estuvieron encabezándolo desde un primer momento. Entonces me parece que es una herramienta fundamental para sentirnos parte, para sentirnos contenidos en unos espacios que ya, digamos, que vas a tener un acompañamiento de los modos de contar la noticia de una manera más respetuosa y de contarla con perspectiva de género. Me parece que es fundamental y me parece también que eso se ve no solo en la cuestión periodística, sino también se ve claramente en este caso en el acompañamiento que tuvo en los últimos años la familia Perazzi, la causa, la visibilización, en el juicio, toda la movida que se hizo, el acompañamiento afuera. Y eso no es menor, porque realmente en un primer momento Alberto y Alicia eran dos personas solas encadenadas en los tribunales de la ciudad de San Lorenzo. Sí, por supuesto, mucha gente solidaria que se acercaba, los saludaba o que los acompañaba en la marcha, pero me parece que a partir de movimientos como el Ni Una Menos y otros, se genera una consistencia que nos hacen caminar hacia un lugar, ¿no? Y de hecho, ahora hasta Alberto Perazzi, que es, como él siempre dice, un mecánico de la ciudad de San Lorenzo, que terminó la escuela primaria y que nunca se imaginó tener que salir a luchar por justicia por algo, y mucho menos por la desaparición de su hija. Hoy ese mecánico habla con perspectiva de género y dice, esto no es solo por Paula, sino es para que nunca más una mujer sea víctima de violencia. Entonces, digo, cómo también atraviesa a la sociedad de a poco y con mucha lucha y con muchas idas y vueltas, pero nos modifica, por supuesto. Y respecto a la pregunta, la segunda pregunta era sobre si el periodismo necesitaba más perspectiva de género o algo así. Sí, digamos, que salvo algunos casos contados de periodistas que tienen herramientas y lo desarrollan de una manera correcta, muchos lo tratan como un tema más o lo hacen desde un estereotipo del periodista que comenta
un caso de violencia de género, si es necesario y de qué manera podría ser, digamos, donde el profesional se nutra y pueda tener un discurso realmente sólido para una comunicación respetuosa y responsable. Sí, yo creo que más allá de las voluntades, que podemos tener muchos de hacer talleres, de leer, de interiorizarnos sobre la cuestión del periodismo con perspectiva de género, que de hecho en Rosario, no sé, yo he hecho talleres con Luciana Pecker, por ejemplo, bueno, digo como periodista, pero además tantas otras pensadoras, pero digo, más allá de las voluntades, me parece que tiene que atravesar a los medios en general para que no queden voluntades aisladas de las periodistas sobre todo, y ojalá que también en espacios en los espacios de medios haya hombres interesados en esta cuestión y que no solo, bueno, esta periodista mujer que justo está interesada en que algo tenga perspectiva de género, que escriba sobre esto y listo, sino que ya también es un debate que se viene dando y que afortunadamente en muchos medios se empieza a aplicar, es eso, la perspectiva de género, desde el deporte hasta cultura y hasta los policiales. Pero bueno, es algo que por supuesto que se necesita de voluntades, se necesita que se corran los privilegios y que nos repensemos, digamos, le cueste a quien le cueste, porque yo siempre digo, hace poco para el Día de la y el Periodista me pidieron un texto desde el Espacio Fuego Feminista de Capitán Bermúdez, y yo hice una reflexión sobre cómo me fui deconstruyendo y construyendo en una periodista que me considero feminista y con perspectiva de género, digamos. Yo no nací, afortunadamente, como tantas adolescentes hoy que ya nacen feministas y con una mirada súper amplia. Yo lo fui aprendiendo y lo voy aprendiendo y puedo equivocarme un montón, y como nos equivocamos siempre todos, pero digo, me parece que intentemos y que digamos, bueno, a ver, ¿y cómo escribí esta noticia? Bueno, me da vergüenza cómo escribí esta nota hace 5 años atrás. Bueno, está bien, nadie resiste un archivo. Si hoy alguien encuentra una nota mía escrita 5 años atrás, donde, no sé, ponía una palabra que no estaba muy adecuada, realmente me va a doler, pero voy a pretender entender que es un proceso y que estamos en ese momento de poder darle una mirada con más respeto y con una perspectiva interesante. Antes de seguir con las preguntas, ahí en el chat estamos compartiendo precisamente la petición de la familia Perazzi con esta juntada de firmas que están realizando. Y quería compartir con vos, Flavia, yo se lo contaba a los chicos temprano, por estas actitudes que vos nombrabas que tiene Alberto. Cuando estábamos por arrancar, llegó un mensaje al Facebook mío diciéndome: Román, agradezco que estén con nosotros y creo que esta disertación está en muy buenas manos, a cargo de una gran periodista con un sólido conocimiento del caso. Y después manda mucha fuerza, mucha suerte y un saludo cordial para vos. Escribió Alberto, el papá de Paula. Yo les contaba a los chicos que me sentí muy emocionado. Ellos saben que siempre los viernes nos planteamos de esta forma, pero también me parece importante destacar la actitud de la persona que se comunica, porque yo precisamente a él lo conozco de vista o de las marchas, pero no tengo una relación así. Y bueno, cuento esto porque manda ese mensaje, sobre todo agradeciendo este tipo de iniciativas, y en realidad lo que estábamos haciendo acá en la cátedra era tratar de generar esta cuestión de analizar los casos, de tratar de incluir la perspectiva de género en el periodismo. Pero me parece importante también destacar la persona. Son esos, es lamentable por lo que pasó, pero es un luchador que se convirtió en referente, y me parece que va generando un efecto de admiración absoluta. Y me parece que era importante compartirlo, ya que estás acá y se nota por las palabras el compromiso que vos has tenido con la familia y con el caso. Quería que lo sepas, los chicos, algunos ya lo saben. Pero bueno, ahí compartimos, ya que estamos para aprovechar
y si alguna de las compañeras y compañeros después pueden difundir por sus medios, en los medios en los que trabajan o a sus colegas, para tratar de alcanzar la mayor cantidad de firmas y que esta televisación se pueda lograr, es otra buena iniciativa que podemos tratar humildemente cumplir desde acá. Yo lo que te quería hacer una consulta con respecto ¿cuánto te cambió este caso? ¿Cómo te fue generando o qué fuiste sintiendo? Yo supongo que por la mediatización y por los intereses que había, quizás en algunos casos la has pasado mal y quería que cuentes un poco cómo fuiste sobrellevando esa situación. Sobre todo porque en esa época no había tanto movimiento y era como que nos encontrábamos así en soledad. Quería ver si podías referir algo sobre eso. Sí, bueno, primero gracias por el mensaje, le agradecemos a Alberto y a Alicia, que realmente para mí son dos referentes de nuestra región. Lo vemos y es la cara más visible siempre Alberto, pero Alicia siempre está atrás de él, siguiendo, cuidando a sus nietos, a los hijos de Paula, que hoy son casi adolescentes, siempre realmente predispuestos, porque como les dije en un primer momento, desde ese día que lo llamé hasta momentos muy complejos, como que estén buscando a tu hija en un baldío o que la estén buscando en una cava de basura, digamos, en ese momento donde podía la pala mecánica dar una palada y sacar algo terrible delante de los ojos de él seguía atendiendo a la prensa, él seguía respondiendo preguntas, y siempre Alicia detrás, porque también cuando él está en esos lugares lo vemos a Alberto, de hecho me ha dicho, podés sacarle una foto y mandármela para mandársela a Alicia porque quiero que sepa dónde estamos. Entonces digo, cómo juntos están siempre en eso y cómo se transformaron en referentes también, y bueno, para mí siempre la palabra de ellos va a ser importante y fundamental para contar esta historia. Así que una agradecida de poder también estar cerca en muchas oportunidades. Respecto a cómo me afectó a mí claramente me cambió la vida este caso. Digo, como nos la cambian tantas cosas, ¿no? Pero a mí me modificó la vida profesionalmente y mi vida personal también, por supuesto, porque yo no soy la misma desde hace 9 años atrás a hoy, porque cuando empecé a cubrir este caso tenía apenas unos 20 y algo, y cuando el año pasado fui a cubrir el juicio tenía la misma edad que Paula cuando desapareció. Entonces también eso para mí me marcó mucho, porque miraba el caso y miraba la historia de Paula como decir, bueno, una señora grande, no una señora, pero una mujer grande que tenía 2 hijos, una familia, y lo veía como lejano, ¿no? Pero ya después, al ir a cubrir un juicio y que Paula sigue desaparecida y que no hay una respuesta y que a su vez ahora ya Paula era más chica que yo ahora, entonces, son pequeños detalles que me preguntaste, digamos, si no lo cuento, pero tienen que ver con la vida personal y con cómo nos afectan, que nos marcan. Y a mí cada uno de los momentos y de los enfoques que le di a este caso me marcaron y me generan todo el tiempo un desafío, me genera todo el tiempo un desafío por decir cómo contarlo de la mejor manera, cómo hacer para contar un gramito más de la verdad o de lo más cercano a la verdad que se pueda, cómo hacer para mostrar otro rasgo, otro aspecto, algo que no se haya dicho. Se dijo, de lo que se sabe, creo que se dijo el 99%, no hay cosas que a veces me preguntaban, ¿crees que hay algo en el expediente que no se informó o que se oculta? No, yo creo que a menos que sí, del lado, por supuesto, de quienes son los responsables de esto, que tampoco sabemos quiénes son, sabemos que hay acusados, pero digo, por fuera de eso, hay acusados, y 2 condenados, pero fuera de eso, digo, sí, a mí esto me generó muchos
desafíos y a su vez esto también de cómo poder contarlo para nosotros, para acá, para la región en la que yo nací y en la que trabajo, que es el cordón industrial, pero también cómo poder contarlo para el resto del mundo. Y sobre este tema, por ejemplo, salgo a hablar seguido en una radio, en Radio Universidad de Veracruz de México, en radios de Colombia, escribí para medios de El Salvador o Guatemala sobre este caso. Bueno, el podcast que hice para la Fundación Gago fue emitido en un espacio que es para toda América Latina. Entonces, bueno, también ese desafío de cómo, de cómo hacer para que el caso pueda trascender, y no por un desafío mío personal, digamos. A mí cubrir este caso me interesa mucho, como también tantos otros, pero digo, me parece que la importancia del caso lo amerita y que podamos, no por mí, sino que podamos ser muchos y muchas contándolo y propagándolo, y como ahora también compartiendo el documento para las firmas, para que se pueda televisar la audiencia y acompañando como se puede, cada uno desde su rol y de su lugar. Podría contar muchas cosas del cómo, pero a mí sí realmente me modificó y me genera muchas cuestiones también, porque de hecho mi tesis de la licenciatura en Comunicación Social yo la hice sobre una cuestión vinculada a la dictadura en el cordón industrial. Y acompañando desde ese lugar, con ese trabajo, pero luego me encontré cubriendo la desaparición de una persona en democracia, de una vecina mía y de una actualidad, y de nuevo decir que pone de manifiesto tantas cuestiones que son tan complejas y que están involucradas en este caso, que bueno, me genera muchas cosas realmente. Y también aprendí mucho, digamos, más allá de lo que me modifique, aprendí mucho y me parece que es un tema muy complejo y que así lo seguirá siendo. Bien, gracias por el aporte, Flavia. Es muy grato tenerte acá con nosotros. Vamos a abrir el micrófono por si tienen alguna pregunta. Si no, yo lo que haría por cuestiones de tiempo es directamente, como para ya que estamos, hacemos una suerte de regalo, a los grupos que quedan avanzar solamente con las propuestas, así a modo de punteo, y después nosotros lo recuperamos más adelante e incluso lo podemos poner en ese documento que vamos a realizar y se lo hacemos llegar a la compañera Flavia. En principio, si tienen alguna pregunta... Sí, yo tengo una pregunta más, que hace un ratito hablaba Flavia de las cuestiones periodísticas y demás. Digo, en cuanto al déficit de la formación periodística en cuestiones de género, ¿a qué se lo atribuís? Porque en Rosario hay muchas escuelas de periodismo, digamos, pero no se enseña estas cuestiones de géneros. ¿Por qué pensás que es eso? ¿Por una cuestión cultural o pasa por otro lado? No, por supuesto que es histórico, por supuesto que es mundial y que no es solo acá, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una materia que cumplió 10 años, que tal vez algunos la conocen, que es Introducción a la Perspectiva de Género en Comunicación Social. Y bueno, esa materia se puede hacer libre. Por ejemplo, yo la cursé el año pasado, está recién comenzando ahora, pero uno puede inscribirse, anotarse o puede ir directamente y cursarla. Ahora, por supuesto que se está haciendo de manera virtual, pero el año pasado la cursé presencialmente porque yo no la había hecho. Había cursado antes, terminado antes la carrera y recién tiene 10 años, que es muy poco, y también tiene pocos años de que sea más visible y de que haya más alumnos y alumnas que participen. Mayormente alumnas. Entonces, bueno, es una materia que permite que quien quiera, si sos de comunicación social o de alguna materia de la facultad, o de alguna carrera, perdón, podés cursarla y cursarla como electiva, como una electiva más. Pero si no, podés ir y cualquier persona, haya estudiado o no en la universidad, puede ir y cursarla y conocer más desde ahí. Entonces me parece que de a poco empiezan a haber algunos lugares, algunos espacios en donde podemos interiorizarnos y conocer un poco más
más allá de lo autodidacta que podamos ser, o de las charlas a las que podamos ir, o de los libros que podamos leer, pero creo que realmente falta en las universidades, en las carreras de periodismo, de comunicación, falta más perspectiva de género y en algunos casos falta completamente. Por supuesto que lo atribuyo y no lo digo yo, sino que es una cuestión histórica, es una cuestión que incluso me parece ilógico que en materias como redacción, en materias como no sé, análisis del discurso, no se tenga una mirada así en muchos casos. Y bueno, realmente hay también un montón de debates como lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo y con esas cuestiones más profundas y que recién algunas están comenzando a dar, no vamos a decir que comienza ahora, pero que digo que están empezando a tener más fuerza, que se empiezan a dar y que es importante también que en las universidades, más allá de los intereses particulares que podamos tener nosotros afuera de la universidad, que también se pueda desde esos lugares. Y también tiene que ver con lo que muchas veces pensamos hacia dónde están apuntadas las carreras y hacia qué queremos hacer cuando terminamos la carrera. Porque si yo quiero ir a repetir las órdenes de un jefe que me dice lo que tengo que escribir en el medio en el que más famoso voy a ser, bueno, es una elección y está bien, no está ni mejor ni peor, es una elección. Yo no elijo eso y no me interesa, pero me parece que sobre todo siempre está la libertad de poder seguir formándonos, por un lado, y la libertad de poder tener nuestras miradas. Por supuesto que siempre los medios tienen una línea editorial, tienen un dueño, en algunos casos, estamos hablando de medios comerciales, por supuesto. También están los otros espacios autogestivos, comunitarios, como por ejemplo la radio comunitaria de la que yo soy parte, FM Poriejú, que es una radio de una asociación civil, donde, bueno, trabajamos también de otro modo la comunicación. Pero bueno, también, más allá de las grandes líneas editoriales, me parece importante saber y comprender que ahí hay periodistas y que esas individualidades también cuentan y esas miradas también cuentan. Sí, bueno, yo quería hacerte una pregunta, Flavia. ¿Considerás que a nivel general, sobre todo en Argentina, ¿no?, en los medios de comunicación hay falta de compromiso con la perspectiva de género? Me da la sensación de que los medios no se comprometen a difundir con una objetividad respecto de la perspectiva de género, de aplicarla como debe ser, y por eso podemos ver titulares que disfrazan lo que sucede o que tratan de amenizarlo de cierta manera, o incluso para evitar quizás alguna cuestión legal no se animan a decirlo, a decir algunas cuestiones o afirmar por ahí donde hubo un femicidio o donde hubo violencia de género, y no tomar ese compromiso de decir, bueno, hubo violencia de género, hubo abuso, ¿me entendés? Y no ponerlo como supuesto o como aparentemente o como se investiga, no, tomar ese compromiso. Entonces, ¿considerás que hay falta de compromiso a nivel general de los medios y por ahí también quizás de los periodistas? Por ahí quizás un poco condicionados por el medio que trabajan, pero bueno, más que nada por los medios de comunicación. Sí, se me ocurrían varias cosas respecto a esto que me decís. Por un lado, primero y sobre todo, yo defiendo que no existe el periodismo objetivo, no existe, no se puede ser objetivo en nada, somos sujetos ejerciendo el periodismo. Quien me dice que hace un periodismo objetivo, le creo nada de lo que vaya a escribir o decir, porque realmente somos sujetos, cada uno con nuestras miradas, con nuestras perspectivas, con nuestras historias, nuestros deseos, y bueno, y todo, que nos hacen que podamos poner hoy en vez de mañana o para, no sé, cualquier palabra que vayamos a escribir, ya somos sujetos haciendo eso. Entonces, primero eso. Por otro lado, decir también que quienes a veces, medios grandes, con un respaldo muy grande, que a veces, si se quiere, no se animan a llamar a un femicidio por su nombre o revictimizan a la víctima, después sí se animan a decir que tal o cual gobierno hizo corrupción y sin ninguna prueba.
entonces, o con pruebas, pero que no son las que está contando. Digo, entonces, como para algunas cosas tenemos una vara y como para otras tenemos otra y otras libertades para decir determinadas cosas o otros intereses, básicamente. Entonces, también eso, y por el otro lado, no me gustaría generalizar, sino pensar que en muchos medios se intenta o siempre hay quien tiene una perspectiva, que después está la idea mayor de esa línea editorial, que como les decía, si considera que tiene cupo laboral femenino o que tiene mujeres trabajando porque las hace escribir de moda, digamos, o porque tiene 10 mujeres escribiendo de moda y horóscopo y espectáculo y el resto lo escriben los hombres, entonces, bueno, tampoco significa que porque haya mujeres van a escribir con perspectiva de género, digo, en este sentido, o porque haya hombres no vayan a escribir con perspectiva de género. Pero bueno, me parece que es complejo y que un análisis así muy general también no es solo lo que sea en Argentina, es lo que sea internacionalmente, es cómo las noticias se cuentan internacionalmente. Y no sé si me fui muy por las ramas y algo puntual de lo que me querías preguntar me falta, pero no sé si querés repetirme algo. No, está bien, dentro de todo está contestado. De manera general, obviamente, si yo te decía de los medios de Argentina, pero bueno, ya lo planteaste recién, aparte hablaste de los grandes medios, que bueno, es donde menos compromiso se ve. Sí, y en realidad también hay muy buenas y buenos periodistas con mucho compromiso en los grandes medios. No digo que solo el compromiso esté en los medios más pequeños o no hegemónicos, sino que también tenemos que comprender por qué no hay, o por qué las noticias se cuentan así. No se cuentan por azar, no se revictimiza a la víctima por azar, no se oculta que es un femicidio, o se cuenta lo que hacía la víctima como si fuera la culpable de que la hayan matado por casualidad. Digo, nada es inocente y todo corresponde al modo de pensar que tiene ese medio de comunicación. Entonces, si el medio dice que esta chica era la loca de los boliches, y bueno, yo voy a dudar de esta nota sobre todo, y la voy a repudiar, pero también voy a dudar de todo lo otro que escriba, ¿no? Porque, ¿qué me va a contar de economía si está... Digo, es mi mirada igual, obviamente que no estoy dando ninguna verdad ni nada en general, pero me parece eso, ¿no? Que tenemos que ver un poquito más delicadamente todo. Y también, por ejemplo, sección economía, perfecto. ¿A quiénes entrevistan? ¿De qué hablan? ¿Quiénes son las voces autorizadas para hablar? Entonces, cuando se habla de deporte, cuando se habla de economía, cuando se habla de política, ¿solo se entrevistan a hombres? ¿Son los únicos autorizados? ¿Se entrevista a miembros de la comunidad LGBT? Digo, también para pensar y ampliar la mirada, no solo que lo cuente una mujer, sino escribiéndolo o lo que fuera como periodista, sino también a quienes escuchamos, a quienes le damos la posibilidad de hablar, y esto que decimos siempre en los medios comunitarios, que no somos la voz de los que no tienen voz, sino que todos tenemos voces, todos tenemos la posibilidad de hablar y algo para decir, y bueno, que en algunos medios se posibilite o se visibilice y en otros no, depende por supuesto de una intencionalidad. Gracias, Fabio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Relacionado a esto que estabas hablando, ¿crees que la falta de perspectiva de género en los medios relacionado con la opinión pública puede hacer que lleguen a justificar casos de violencia de género? Por supuesto que los medios crean conciencia, o sea, crean lo que después se habla, lo que se dice, lo que se tuitea, lo que se multiplica en las redes sociales y lo que se habla cuando había colas en el banco o lo que se habla ahora por Zoom, ¿no? Entonces, por supuesto que es directamente proporcional, si se quiere. Entonces, sí, en los medios de mayor tirada nos falta la perspectiva de género, si en los medios de mayor tirada que siguen estando prendidos en todos los consultorios médicos, que siguen estando prendidos en todas las casas, nos están diciendo y machacando con eso, así como con este tema, como con otros, ¿no?
bueno, claro que van a marcar de qué se habla y van a marcar el amperímetro de cómo las sociedades construyen su perspectiva y su mirada respecto a determinados temas. Afortunadamente también hay muchos espacios y muchos lugares y muchos modos de, por un lado, repudiar quienes están en ese rol o con esa posibilidad como sociedad, pero por el otro lado, como periodistas nosotros, de visibilizar o de compartir o de contestar con otra nota o con otro modo de contar. Entonces, eso no hay un único modo de contar o el modo ideal, sino que podemos a esa noticia también contarla desde otras miradas. Y esto, volviendo al tema del caso Perazzi, es algo que a mí me obsesiona todo el tiempo, de decir, bueno, ¿qué falta y cómo puede ser? Y por eso también les decía mi obsesión, porque hablen la mayor cantidad de personas posibles en esto, más allá de siempre priorizar el pedido de justicia, que es el pedido que hace la familia. Yo por eso no voy por intentar que me contesten los acusados, no voy a desoír la otra parte, que son los que están pidiendo justicia y los que le falta una hija, una madre. Pero digo, para redondear, que sí, como se cuenta claramente es como después se construyen las sociedades y lo que decimos de los hechos. Esto pega a nivel cultural, porque tengamos en cuenta que los medios tienen justamente la capacidad de insertar una perspectiva, justamente la de género. De esa manera, la gente, al ver que la cultura puede evolucionar, le puede dar otra mirada a esta cuestión. Sí, claro que el cambio es cultural y que se hace de a poco y que también, así como al principio por ejemplo, digo, lo pongo como ejemplo porque es de lo que estamos hablando, al principio Alberto y Alicia lo acompañaban 20 personas en la esquina de los bancos de San Lorenzo, después la movilización se hizo más grande y ya nadie dice que Paula era una loquita que se calentó con un tipo y que ya va a volver. Perdón por estas palabras que me parecen nefastas, pero las dijo un juez. Eduardo Filoco se las dijo nada más y nada menos que al padre. Entonces, así de fuerte como suenan, digamos, ya nadie, o al menos la mayoría, ya no piensa eso y eso no impacta del mismo modo que hubiera impactado en otros momentos, y si un juez, la palabra, decían, hacete amigo del juez, ¿no? En algunos dichos populares, cómo esa palabra hubiera tenido un peso. Y afortunadamente, gracias a todos los espacios, al acompañamiento, a la visibilización, al tratamiento respetuoso que se dio en muchos medios, vuelvo a decir, no soy la única que escribió sobre este tema o que trató el tema. Bueno, gracias a eso hace que culturalmente este caso tenga otro peso, otra resonancia, que se haya visibilizado a nivel nacional e internacional, y la cuestión, y en ese mismo sentido con otros temas también, así que claro que tiene que ver con eso. Y bueno, y también la otra parte, también cómo siguen construyendo cultura, ideología, los medios que siguen hablando sin perspectiva de género. Bien, ahí estaba apuntando, hace un ratito compartí en el grupo general y algunos se los envié personalmente. Una de las compañeras hizo un flyer con la etiqueta que pusimos recién y el enlace para que puedan firmar por si lo queremos compartir. Natalia, que está por ahí, lo mandó por privado. Y también quería compartir ahí recién una compañera, también como para darle una suerte de cierre, porque ya nos estamos pasando con el horario y ya te agradecemos fundamentalmente por todo lo que venís haciendo y gracias por estar un viernes a la noche acá con nosotros, dándonos la posibilidad de escucharte. Pero sí quería rescatar esta cuestión. Hay una compañera, porque también vino mucha gente de allá de San Lorenzo, eso también nos está marcando el nivel de sororidad que tienen, que enseguida ven el flyer y viene la gente a acompañar estas iniciativas. Y dice, realmente un placer, soy de San Lorenzo, el caso Perazzi es emblemático y movilizó a cada uno de los vecinos de esta ciudad. Creo que la mayoría nos pusimos un rato en la piel de esa familia y salimos en la calle a gritar en silencio. Sabemos que este es un caso entre tantos, pero es probable que haya sido disparador de muchas otras luchas. Quisiera felicitar a todas y todos los que están acá formándose. Gracias, es realmente inspirador saber que quienes nos comunicarán e informarán, o quizás ya lo hacen, y dice que nos felicita por estar formándonos. Gracias, es realmente inspirador.
y que tomen este tema con sensibilidad y lleven la voz del pueblo. Dice que tuvo que repetir porque no le alcanzaban las palabras. Y por supuesto agradece a los docentes que están detrás, sobre todo a la institución que nos permite abrir las puertas de la cátedra para hacer este tipo de iniciativas. Y ahí está la compañera Melina que dice, excelente la posibilidad de formación, gracias por invitar. Desgranar el discurso patriarcal de los medios de comunicación es una tarea necesaria. Te agradece Flavia específicamente. Y creo que podríamos ir dando un cierre. Ha quedado un montón de material afuera. Quédense tranquilos y tranquilas, los vamos a recuperar durante la semana. La idea es después generar este documento, ya le avisamos a Gaspar que está en coordinación para tratar de generar un documento institucional y tratar de aportar nuestro granito de arena y tratar de que la perspectiva de género vaya cada vez más adelante. Por mi parte agradecerles, ya nos pasamos del horario, pero siempre ya saben que somos como una familia, hoy hablábamos de eso, hay una nota muy linda de una de las compañeras que hizo, precisamente está en profe de redacción acá, hablaba de esta idea de cómo viernes a viernes estamos entrando dentro de esas pequeñas intimidades de las casas y compartimos risas, llantos, tenemos compañeras y compañeros que han dado positivo de COVID y sin embargo están acá con nosotros. En ese sentido me parece que somos una gran familia y creo que eso está bueno y está bueno este tipo de iniciativa y sobre todo que hayas podido venir a dialogar. Ahí Rubén también te está agradeciendo y nos está saludando. Por mi parte, decirle eso, que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias Flavia por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que un placer poder charlar y poder aprender también entre todos y todas. Yo también saludarla a Flavia, agradecerle, bueno, ya le han transmitido, bueno, y veo los saludos y los agradecimientos ahí en el chat para ella, bueno, y a la cátedra, por supuesto, también por generar este espacio, ¿no? Y bueno, ahí vamos a tratar justamente de que esto también tenga un producto, ¿no? Un cierre con un documento, ¿no? Que podamos compartir y que sea parte también del patrimonio, ¿no? Del postítulo, porque bueno, es importante, ¿no? Empezar a nutrir estos espacios donde la formación con perspectiva de género sea, ¿no? una cuestión no marginal, ¿no? De que esto tiene que dejar de ser una cuestión eventual, ¿no? Dentro de la formación universitaria, de la universidad y la formación superior y la universitaria, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a Flavia, bueno, felicitaciones al equipo, a la cátedra, ¿no? Y bueno, esperemos que esto sea el inicio también de un camino que podamos continuar con muchas más actividades, con un crecimiento con estos temas, ¿no? Con toda, bueno, porque somos una universidad justamente no inclusiva, abierta, ¿no? Y feminista. Según nuestro rector, ¿no? Estamos, que Flavia seguramente lo conoce, Franco, ¿no? Que es de nuestra casa, así que somos una universidad feminista, ¿no? Y con perspectiva de género, así que este es un largo camino que nos espera y bueno, esperamos que todos nuestros estudiantes y todos, ¿no? Todos y todas, todes, podamos seguir aportando a este camino. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, ahí estamos. Gracias Flavia, gracias chicas, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana a partir de las 20 y quédense tranquilas, vamos a recuperar todo el material y vamos a tratar de generar esas producciones así en el marco de las narrativas transmedia para poder compartirlas y que se puedan viralizar. Así que en ese sentido, no se preocupen, disculpen el tema de los tiempos. Nos vemos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense. Chao, buenas noches a todos, a todas. Saludos.